El gran pop de Tesia, capítulo 476. Ji-ae o Ji-ae. A ver. Sí, la novela le saca muchos capítulos al manga. Muchos. Cientos, te diría. Cuando el portal nos tragó, mi último pensamiento fue de decepción. Por un momento se había sentido tan bien al ver a Arthur, pero ese sentimiento se desmoronó con la estructura de piedra del cuerpo de su golem. El espacio y el tiempo se invirtieron, se estiraron y se voltearon por el portal mientras nos arrastraba y luego quedé rodeada de nada. Absolutamente nada. Vacío en todas las direcciones. Cierto que cayeron al espacio ese raro. Y yo estaba sola. No podía sentir a Cecilia ni escuchar sus pensamientos. Tampoco podía sentir el cuerpo que compartía con ella. Tentativamente intenté pronunciar su nombre, pero no salió ningún sonido. No tenía dedos de las manos ni de los pies que mover, ni cuello para girar la mirada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, como si estuviera saliendo de una espesa niebla negra, el espacio se materializó frente a mí. Estaba mirando a Cecilia a través de un suelo de vidrio negro. No Cecilia en mi cuerpo, sino la forma en que se imaginaba a sí misma en su cabeza. Una figura atlética y femenina con piel color crema y cabello castaño polvoriento recogido en una coleta. Más allá de la extrañeza de mirarla de una manera que antes solo había visto mentalmente, algo más andaba mal. Estaba plana. No tenía tetas. Como un reflejo de sí misma en un espejo oscuro, y estaba muy quieta, haciendo solo movimientos ocasionales y anormalmente espasmódicos. ¿Qué está sucediendo?, pregunté, y mi voz salió distorsionada y extraña a mis propios oídos. Acabo de dar cuenta que tenía muy fuerte esa música. Frente a mí, el rostro de Cecilia se contrajo en una mueca. Debería haber sabido que me atacarías tan pronto como tuvieras la oportunidad. Su voz resonó hostilmente dentro de mi mente. Negué con la cabeza. No estaba ocultando exactamente ese hecho. Cualquiera que sean los engaños o las razones que tengas para actuar como lo haces, eso también se aplica a mí. Por eso no es importante ahora, ¿verdad? Mira a nuestro alrededor. ¿Dónde estamos? Tal vez sea una bendición disfrazada. Cuando escape de esto, sea lo que sea, te dejaré aquí. En su marco, las manos de Cecilia se alzaron y parecía como si estuviera empujando la superficie de un trozo plano de vidrio. Aunque mis sentidos estaban silenciados, mis nervios todavía ardían en todo mi cuerpo, mientras consideraba todas las implicaciones de lo que Cecilia y yo estábamos experimentando. Habíamos caído a través de un portal y habíamos sido transportados a algún lugar, pero más que eso, de alguna manera habíamos sido separadas una de otra y encarceladas. ¿Cómo es Arthur capaz de esto? ¿Será la sala de los espejos? Qué buenos capítulos esos de la novela, por favor. ¡Qué capitulazo ese! ¡Dios mío! Esa runa que trata de descifrar mientras todos se vuelven locos. Pic. De hecho, ahí está Kaera también, aunque no parezca que lo está al principio. Cuando lo pensás, el PJ ese feo era Kaera. Oh, Vritra, llévame, maldijo Cecilia dejando caer las manos. No puedo creer que caí en su trampa. Agrona se va a poner furioso. No solo lo desobedecí, sino que también fallé. Sentí que fruncía el ceño de una manera distante y entumecida. Por cierto, ¿estás más enojada con Arthur por atraparte que del miedo de Agrona? Cuando Cecilia me miró, a través del vacío, pude ver que estaba equivocada. Sus emociones eran distantes y confusas, pero la expresión de su rostro era fácilmente legible. No lo entiendes, está perdiendo la paciencia conmigo, lo he sentido, y tengo miedo de que le haga algo a Nico para castigarme. Giró a izquierda y derecha, arriba y abajo, mientras buscaba en su prisión cualquier indicio de una salida. Necesito escapar de este lugar. El pensamiento de Cecilia me detuvo en seco y tuve que tener cuidado de no enviarle más pensamientos. Estaba asustada y quería escapar también, pero Arthur había hecho esto a propósito, sabiendo que Cecilia y yo estaríamos atrapadas aquí. Tuve que preguntarme cuál era la intención de Arthur. No sabía dónde estábamos, cuál era el propósito de este lugar más allá de lo obvio, o qué pasaría si nos quedáramos. Arthur sabía que yo todavía estaba consciente dentro de mi cuerpo junto con Cecilia, o al menos eso pensaba. Habría esperado que yo estuviera aquí. Podría haber sido por eso que ideó esta prisión para separarnos. Quizás eso significaba que vendría a liberarme. ¿Pero era realmente capaz de realizar una magia tan poderosa? El miedo me revolvió el estómago. También era posible que la separación de nuestras mentes no tuviera nada que ver con el plan real de Arthur, y finalmente había decidido que valía la pena sacrificarme a mí para eliminar a Cecilia.
No podía estar en desacuerdo con ese sentimiento o enojarme con Arthur si este fuera el caso, pero aún así sentía miedo. Puedo sentir tu mente dando vueltas allí, intervino Cecilia, interrumpiendo mis pensamientos. Es molesto. Si no vas a ayudarme a descubrir cómo salir de esta prisión, por lo menos que puedes hacer es callarte. Suspiré y me rodeé con mis brazos. No sé qué es este lugar, pero para ser honesta, realmente no me importa. Arthur finalmente te venció, Cecilia. No hay ningún lugar al que puedas ir, nada que puedas hacer ahora. Siéntate y hierve en tu silencio y miedo. Come la puta. Me cerré a ella antes de que pudiera responder, cayendo en un silencio hosco e inquieto, pero todavía tenía que vigilarla. No sé con quién me quedo, si con Tessia o con Cecilia, es pelea de personajes que quiero que mueran. No podía mirar a ningún otro lado. Verla retorcerse y gesticular dentro de su prisión bidimensional no me produjo ni placer ni consuelo. Esperaba que sus esfuerzos fueran de corta duración, pero me sorprendió ver que la tenacidad de sus esfuerzos no hacían más que aumentar. Ninguna magia ni hechizo se manifestaban al aire libre sobre nosotros, entre nosotras, sino una carga construida dentro de la extraña prisión que hacía que se me erizaran los pelos del cuello y se me pusiera la piel áspera. Un temblor recorrió desde los dedos de mis pies hasta mi cuero cabelludo y algo me empujó hacia adelante. Fluía a través de una fina capa de energía vítrea y me encontré de pie sobre la superficie lisa que había visto antes. Me di vuelta para ver una ventana idéntica a la que Cecilia todavía estaba atrapada dentro. Podía sentir sus ojos ardientes apuñalando mi espalda. Más allá de la ventana, alrededor de nuestra plataforma lisa y plana, que no podía tener más de 6 metros de ancho, había un océano interminable de vacío. Era tan negro que mis ojos me jugaron una mala pasada, insertando color en la neblina de color morado, y formas como criaturas sombrías arrastrándose unas sobre otras dentro de la oscuridad y el vacío. Me di la vuelta y corrí hacia el centro de la plataforma entre las dos ventanas. Cada vez que respiraba con dificultad me dolía el pecho. ¿Qué has hecho, Arthur? Como a gran distancia, la voz apagada de Cecilia gritaba mi nombre. Mis manos subieron por mis brazos hasta mis hombros, luego hasta mi cara, sintiendo el calor de mi piel, la forma de mi nariz, mejillas y labios. Mi cabello, pensé, pasando mis dedos por él, levantando un mechón de mechones gris plateado. ¡Tessia! Cecilia gritó de nuevo, su voz atravesó mi ensoñación como una sierra para huesos. Me rodeé con mis brazos en una especie de abrazo, inclinándome y cerrando los ojos. Solo, dame algo de tiempo, por favor, déjame tener este momento. Claro, no tiene cuerpo hace banda. Me temblaban las piernas, me dejé caer al suelo y acerqué las rodillas al pecho. Presionando mi cara contra mis rodillas comencé a llorar. Mi cuerpo tembló por el alivio. Lentamente ejercité la emoción reprimida de mi largo encarcelamiento y las lágrimas disminuyeron. Mi respiración se volvió fácil. Cada músculo de mi cuerpo se relajó. Cecilia se aclaró la garganta. ¿Cómo escapaste? Imagínate, las dos fusionadas durante tanto tiempo, dije, mi voz vacía de toda la emoción que acababa de liberar, solo para encontrarnos encarceladas juntas cuando finalmente nos separamos. Tessia, por favor. Mi mirada se levantó lentamente para encontrarse con la de Cecilia. Había pasado tanto tiempo dentro de sus pensamientos que probablemente la conocía mejor que ella misma. La había visto pasar de ser de una megalómana a una chica vulnerable, como si fuera a encender y apagar un artefacto de iluminación. Pero también tuve que recordarme a mí misma que ella era una niña que había sido manipulada para convertirse en poco más que un arma. No solo una vez, sino a través de 2 vidas diferentes. No sé, sentí que me empujabas maná a través de esta plataforma y una carga se acumuló dentro de mi ventana. Y de repente me quedé a la deriva. ¿Eso es todo?, dijo Cecilia desesperada. ¿Estas ventanas o lo que sea deben abrirse con maná o...? Su rostro cayó repentinamente palideciendo de miedo. Oh, Éter. Pensé en el momento en que Cecilia había usado la propia arma de Arthur para asestarle un golpe y me quedé en silencio. Si no es suficiente maná, es posible que algo de Éter también interactúe con la ventana, pero no puedo atraer maná aquí. Continuó suavemente. No respondí. Lo que significa que tendrías que ser tú quien me libere. Terminó después de unos largos segundos. Tenemos que trabajar juntas, vas a tener que dejarme volver a entrar. ¡Ah, mira vos! ¡Ja! Dale. Se refería al bloqueo mental que había colocado poco después de llegar a la zona, aislándola, mientras yo estaba aprisionada dentro de la ventana. Había dejado la barrera levantada, pero ahora se escapó, uniendo nuestras mentes una vez más. La maraña de emociones de Cecilia ardía ardiente e incómoda, como un dolor detrás de mis ojos. Excepto que hay otro problema. Comencé hundiendo mis dedos en mi sien con una mueca. Incluso si quisiera liberarte, no sé si quiero. No puedo controlar el maná.
Podía sentir el maná contenido dentro de la extraña prisión, pero aunque recuperé mi cuerpo, no había recuperado mi capacidad de lanzar hechizos. Intenté no pensar en el hecho de que no tenía ningún núcleo. Cecilia no respondió de inmediato, pero pude sentir sus pensamientos dando vueltas una y otra vez. Me alejé de su ventana, moviéndome hacia el borde de la plataforma y mirando hacia la nada más allá. Las sombras retorcidas, negras sobre negras, hicieron que se me erizara la piel incluso cuando me preguntaba si era real o si simplemente estaba viendo cosas. ¿Por qué todavía podemos escuchar los pensamientos de una de la otra?, preguntó Cecilia, su voz filtrándose en mi cabeza inesperadamente. Regresé a su ventana. No lo sé, pero para empezar ni siquiera puedo imaginar qué tipo de magia podría separarnos. ¿Qué pasa si no nos hemos separado?, preguntó su voz suave y resonante como si resonara desde el fondo de un pozo. ¿Qué quieres decir? Ella señaló mi torso desde dentro de la ventana. Tú tienes tu cuerpo, pero yo me parezco a mí misma. Como antes, en la tierra. Y sin embargo, las runas que unieron mi espíritu reencarnado a tu cuerpo todavía marcan tu carne. Tú estás caminando dentro de un cuerpo integrado y deberías poder usar magia, mientras que yo tengo un centro de ki y no un núcleo, pero puedo manipular maná. No pude ocultar mi sorpresa mientras la miraba. Por supuesto, debería haber visto eso antes. Entonces, ¿crees que todavía estamos en el mismo cuerpo? Solo nuestras mentes están divididas. Creo que estamos en las Relic Tombs, confirmó. Si hay algún lugar que pueda atrapar nuestra mente en una prisión mientras nuestro cuerpo duerme en otro lugar, esa sería la respuesta. A Cecilia le habían enseñado sobre las Relic Tombs, aunque no extensamente, y yo compartía su conocimiento limitado. Juntas consideramos lo que sabíamos. Ese debe haber sido un portal de ascensión por el que caímos. Cecilia me afirmó con la cabeza desde el interior de su ventana. Grace solo habría elegido esta zona si fuera un lugar del que pensara que no podríamos escapar. Lo que significa que probablemente se requiera control sobre el éter para navegar, dije volviendo a nuestra línea de pensamiento anterior. Así que realmente estamos atrapadas aquí. No, dijo Cecilia ahora sacudiendo la cabeza. Ya te libré. Eso significa que podemos interactuar con esta zona, aunque no de la forma prevista. Puedes liberarme y juntas podremos despejar esta zona y encontrar la salida. Me mordí el labio sin saber qué hacer. ¿Es este lugar peor que allá afuera donde volveré a ser prisionera de mi propio cuerpo? Por favor, Tessia, suplicó Cecilia hundiéndose en su cuerpo. No puedo quedarme aquí atrapada. Tengo que volver a Grona para explicarme. Sus ojos se clavaron en los míos. No puedo dejar que castigue a Nico por mis errores. Cuando no respondí de inmediato agregó. Sé que no entiendes por qué hago las cosas que hago, pero... No lo entiendo, pero tampoco puedo decir que no haya hecho algo similar. Tragué un nudo en mi garganta preguntándome por la capacidad de la simulación para crear una sensación tan realista. Elegí ir con mis padres ese día y Arthur y Sylvie casi mueren. No, en cierto sentido sí murieron, debido a mi decisión. Sabía que Arthur quería mantener a Cecilia en este lugar lo mayor tiempo posible. Tal vez quería que ella se quedara aquí para siempre, o tal vez sabía que eventualmente se liberaría. Solo podía esperar que mis acciones fueran parte de su plan, porque cuanto más pensaba, más decidida me sentía. ¿Qué quieres, Cecilia?, yo pregunté. En serio, al final quiero decir. Cecilia dejó escapar un profundo suspiro, y sus ojos nunca dejaron los míos. Quiero que todo haya valido la pena, al final. Asintiendo con la cabeza, tomé una decisión de la que solo podía esperar no arrepentirme. Tendrás que darme el control y... enseñarme a usar magia sin núcleo. Lo que siguió fue un difícil ir y venir mientras Cecilia y yo trabajábamos en contra de nuestros instintos. Si estábamos en lo cierto, la zona era una especie de proyección, poco más que un sueño, y para que Cecilia librara su control sobre mi cuerpo y me permitiera manipular el maná dentro del sueño, ambas teníamos que aceptar que la zona era simultáneamente no poblada por nuestro yo real y al mismo tiempo permitir que ambas utilicemos nuestro cuerpo real compartido y nuestra habilidad mágica al mismo tiempo. ¡Ah, qué fumada! Habría sido mucho más fácil simplemente despertar, pero cualquier magia que formara la zona y nos mantuviera dentro de ella no era tan difícil de vencer. Aún así, había estado al lado de Cecilia en todos sus muchos avances en la manipulación del maná y el dolor al que me habían sometido no carecía de beneficios. Pasaron muchas horas, tal vez incluso días, mientras me sentaba frente al espejo de Cecilia y buscaba la magia. A pesar del paso del tiempo, Cecilia pareció calmarse mientras asumía el papel de guía y maestra, entregándome simultáneamente las riendas de nuestro cuerpo físico separado mientras me guiaba hacia la magia y me enseñaba cómo manipularla sin la lente de un núcleo para centrarse a través. Seguí sus ejercicios improvisados con un enfoque singular y ambas adoptamos el ensayo y error necesarios para impartir su perspicacia y comprensión. Está bien, eso no está funcionando, pero creo que podemos cambiar ligeramente de táctica, dijo Cecilia después de uno de muchos esfuerzos fallidos. Puedo sentir el maná reaccionando a tu concentración, pero no lo estás captando, al menos no todavía. Ella me miró con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué? Me di cuenta de que estaba sonriendo y rápidamente suavicé mis rasgos. Nada, es solo que... Pareces muy motivada, casi como si te estuvieras divirtiendo.
Comenzó antes de detenerse. Supongo que es agradable trabajar juntas para variar. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Ya casi llegamos. ¿Puedo sentirlo? Era difícil de describir, pero sentía como si hubiera una balanza dentro de mí, y esa balanza se inclinaba lentamente, levantándome y poniéndome en equilibrio con la fuerza opuesta, Cecilia. Y a medida que esa balanza se equilibraba, mi sensación de maná flotando a nuestro alrededor se intensificó hasta que pude sentir algo rozando las puntas de mis dedos. Y entonces, finalmente mis dedos se cerraron alrededor de lo que había estado alcanzando. De repente respiré temblorosamente y aparté los puños. Las partículas de maná se iluminaron en mi visión de la forma que Cecilia podía verlas. Las partículas eran escasas, flotaban sobre la plataforma pero no bañaban el vacío más allá. ¿Ves cómo se mueve el maná? Cecilia usó nuestra conexión mental para atraer mi atención a un punto específico. Había una especie de tensión en las partículas de maná suspendidas. Este lugar está mucho más denso con éter. Y esa tensión son las dos fuerzas que se presionan entre sí. Si presionas todo el maná hacia mi ventana, no podrías evitar mover algo del éter también. Creo que así fue como te liberé. Me puse de pie y retrocedí unos pasos, trabajando para ralentizar y estabilizar mi respiración, que amenazaba con salirse del control mientras el rubor del éxito y la alegría de controlar el maná me invadían. Mi concentración se centró en el maná, apoderándose de él partícula por partícula, pero aún sin ejecutar mi voluntad. Intenté visualizar todas las partículas de éter que llenaban los espacios entre los rojos, amarillos, verdes y azules. La idea de que Arthur debía ser capaz de ver la imagen completa pasó por mi cabeza y pensar en él me ayudó a estabilizarme y darme confianza. «Ahora empuja con todas tus fuerzas», ordenó Cecilia. Yo dudé. «¿Qué estás esperando?», preguntó Cecilia. Un indicio de su desesperación se filtró nuevamente en su comportamiento. «Si nos ayudo a salir de aquí, me debes una», le dije mirándola con atención. «Siempre que esté en tu capacidad, necesito que me prometas que me harás un favor en el futuro». Ahora fue Cecilia la que vaciló, su mandíbula moviéndose silenciosamente en la ventana, sus pensamientos envueltos momentáneamente. «Lo prometo». Soltando un profundo suspiro, empujé. El plano de la ventana que contenía a Cecilia se onduló y ella salió de la plataforma. Detrás de ella, el maná que había proyectado se derramó en el vacío y fue tragado por la oscuridad. Cecilia se miró las manos y luego giró en círculo, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Sonreí, pero casi de inmediato la expresión vaciló cuando la fatiga del sueño se apoderó de mí. Tropecé de repente. Los ojos de Cecilia se abrieron con sorpresa y me agarró para evitar que cayera. Su rostro preocupado se volvió borroso mientras el oscuro vacío detrás de ella latía, apareciendo y desapareciendo. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir solo vi un destello de oscuridad y garras. Cerrado de nuevo, luego abierto, una cascada en la distancia, brillando bajo un sol rojo, un parpadeo y aullidos, explosiones de maná, monstruos cayendo bajo una ola de hechizos. El dolor se filtró a través del estado de fuga y volví en mí, dándome cuenta de que Cecilia estaba marchando rápidamente por los pasillos de Taegrin Kaelum. ¿Qué pasó? «¿Estás despierta otra vez?», respondió Cecilia. «Pensé que tal vez esa zona había hecho algo, destruir tu mente». Había una pizca de alivio en sus palabras que me sorprendió. Tuve que abrirme camino a través de un puñado de zonas para escapar de las Relicton, pero logramos regresar a la fortaleza. Estoy en camino a informar a Gron ahora. Débilmente consideré qué clase de pruebas horribles debían haber conjurado las Relictons para alguien de la fuerza de Cecilia. Teniendo en cuenta la forma en que cojeaba y la cantidad de heridas que aún sanaban su lucha era clara. La tensión de Cecilia aumentaba con cada paso mientras atravesábamos la fortaleza hacia el ala privada de Agrona. Che, capaz que se fortaleció incluso. Las puertas estaban abiertas cuando llegamos. Podía sentir la presencia de Agrona emanando desde lo más profundo de sus habitaciones privadas, y Cecilia siguió ese aura como un faro. Lo encontramos esperando en uno de los muchos balcones que dan a uno de los patios centrales de la extensa fortaleza montañosa. Hizo como si leyera un pergamino que había extendido frente a él, sin prestarnos atención de inmediato. Pasó 1 minuto, luego 2, y Cecilia casi se sintió físicamente enferma mientras esperaba que la atendieran, de pie dentro del marco de las puertas de vidrio abiertas que daban al balcón. Finalmente, Agrona enrolló el pergamino antes de arrojarlo sobre la intrincada barandilla. Se incendió mientras caía, convirtiéndose en cenizas y humo. Solo entonces se volvió. Un fuego oscuro ardía en sus ojos y su lenguaje corporal y expresión eran rígidos. «Cecilia, regresaste. Espero que lo hagas con una historia sumamente interesante de contar», dijo. Su voz era un amenazador estruendo de barítono. Hablando apresuradamente, Cecilia comenzó a explicar lo sucedido. Divagó, habló demasiado rápido, pero sin suficientes detalles, repitiendo su viaje fuera de los claros y su batalla contra los Asura, y luego dio una explicación irregular de la trampa en la que nos habíamos encontrado. Siguió saltando los detalles que había omitido antes, haciendo que su explicación fuera difícil de seguir incluso para mí,
y yo había estado allí. Los ojos de Agrona nunca nos abandonaron y cuanto más hablaba Cecilia, más agitada se volvía su aura. «Lo siento», finalizó Cecilia arrodillándose e inclinándose frente a Agrona. «Por favor, perdóneme, alto soberano. Cometí un terrible error de juicio». Observé desde la prisión de mi propio cuerpo cómo Agrona se acercaba. Cuando habló había un borde mordaz de sarcasmo mal disimulado mezclado con decepción. «He sobreestimado tu madurez. Cecilia, si esto hubiera sido una prueba, diría que fallaste espectacularmente». Su mandíbula se movió en silencio por un momento, y sin embargo, tal vez también haya subestimado la forma en la que Arthur Leywin afecta a quienes lo rodean, incluida a ti. Había ondas de calor en el aire alrededor de Agrona. No es la fuerza personal del hombre lo que cambia el equilibrio del poder, más bien es la forma en que el mundo reacciona ante él. Agrona sacudió levemente la cabeza y me di cuenta de que por muy enojado que estuviera, parte de eso estaba dirigido hacia él mismo. Ahora veo claramente mi error. Afortunadamente los dragones continúan alineándose tal como se esperaba, por lo que puedo darme el lujo de dedicar más recursos a localizar a Arthur. Lo que me has dicho se alinea con todos los informes que he recibido. Arthur ha sido muy minucioso en su intento de evitar mis contramedidas, pero se acabó el tiempo de jugar y experimentar. En este punto no tengo otra opción que ocuparme de las cosas yo mismo. ¡Ojo! Cecilia se levantó suavemente, pero estaba temblando mientras seguíamos a Agrona, quien nos condujo al relicario que Cecilia había visitado anteriormente. ¿Qué quiere decir con encargarse de las cosas él mismo?, pregunté, pero la pregunta rebotó directamente en Cecilia, cuyos propios pensamientos agitados eran un caos caótico. Agrona nos llevó por un recorrido sinuoso a través de los pasillos del relicario hasta una puerta que era diferente a todas las demás. De él emanaban poderosos encantamientos y la superficie de metal gris oscuro estaba cubierta con patrones geométricos, que tras una inspección más cercana revelaron que eran fila tras fila de runas pequeñas y bien dispuestas. Un cristal negro estaba fijado a la pared al lado de la puerta mediante un soporte de bronce. Agrona puso su mano sobre el cristal, y este brilló con una luz blanca a través del negro. Se soltaron varias cerraduras y la puerta se abrió sola. La habitación que había del otro lado era más grande que las que Cecilia había visto antes, incluida la habitación donde había descubierto la extraña mesa cubierta de runas. Las paredes interiores brillaban con una barrera de maná que abarcaba toda la cámara. Un gran pedestal dominaba el suelo, casi llenando la habitación. El pedestal en sí tenía 3 metros de alto, pero se hizo aún más grande gracias a una serie de anillos de piedras brillantes que giraban suavemente alrededor del pedestal, de alguna manera sin chocar entre sí. Runas indescifrables cubrían tanto el pedestal como los anillos. Sobre el pedestal, en medio de los anillos de piedra, había un brillante cristal de color lavanda. Palpitó ligeramente cuando entramos. «Cecilia, te presento a Xiae», dijo Agrona extendiendo un brazo hacia el artefacto. Cecilia caminó lentamente alrededor de la plataforma, con cuidado de mantenerse fuera del arco de los anillos giratorios. «¿Qué es esto?» Dijo eso como si esto fuera un... El cristal latió con más intensidad y una rica voz femenina con un acento extraño vibró sin origen en el aire. «Un placer conocerte, legado. Su presencia aquí es la culminación de muchas vidas de Dijin de estudio teórico y etérico. Realmente sorprendente». La voz se hizo más... ¿Es como el Regis de Cecilia? La voz se hizo más aguda por la emoción mientras hablaba, casi efusiva al final. «¿Qué significa esto?», me pregunté, pero Cecilia ignoró o no se dio cuenta de mis pensamientos. Su propia mente solo se había vuelto más nublada y confusa. «Xiae, ¿tus niveles de poder se han nivelado después de la breve interrupción de las Relic Tombs?», preguntó Agrona, hablándole al cristal como si fuera un compañero de confianza. «Desafortunadamente todavía me estoy recuperando», respondió la voz como para demostrar este hecho. El cristal parpadeó débilmente. «Espero que me llevará unos 12 días aproximadamente a reponer completamente mis reservas de almacenamiento etérico y volver a los niveles operativos normales, Agrona». Cecilia había dejado de caminar y ahora miraba a través de los anillos giratorios a Agrona, que estaba apoyado contra una pared y tintineaba distraídamente uno de los adornos que colgaban de sus cuernos. «¿Qué es esto?». La expresión de Agrona era ilegible, pero mantuvo sus ojos en el cristal mientras decía: «Xiae era uno de los Dijin, un genio, incluso entre su gente. Su mente estaba almacenada en esta vivienda, que estaba conectada al primer nivel de las Relic Tombs, como una especie de índice de todo el conocimiento que se encontraba dentro». «¿Cómo?». «¿Qué?», pensé al mismo tiempo. Cecilia preguntó: «¿Qué?». Agrona arqueó una ceja mientras miraba a Cecilia haciéndola encogerse nuevamente.
Nunca antes se la había mostrado a nadie. De hecho, nunca le he contado a nadie sobre su existencia. Eres la primera y única persona a la que se lo diré. ¿Por qué?, preguntó Cecilia. Porque necesito que lo entiendas, respondió Agrona con rigidez. Aún así había una suavidad en su mirada que parecía fuera de lugar. ¿Eso es tristeza? ¿Herida? Lo siento, Cecil. La tensión que se ha ido acumulando entre nosotros, la desconfianza, la gravedad de Grey te atrae. La vocecita en tu oído te manipula. Incluso la debilidad de Nico te contagia, haciéndote dudar de ti misma y por extensión de mí. Después de todo, lo más profundo es que aún así elegiste no confiar en mí cuando desobedeciste una orden directa y abandonaste tu puesto y a tus soldados. Cecilia tragó un estremecimiento existencial. Che, esto puede ser interesante, ¿eh? Y un estremecimiento existencial recorrió desde la base de su cráneo hasta los dedos de sus pies. Quería acercarme a ella, apoyarla y hacerle entender que él la estaba manipulando, pero cuando ella lo miró a los ojos no pude evitar preguntarme, ¿era genuina la emoción que sentía? ¿Fue esto una grieta en el escudo de Agrona o una fachada de ira y dolor cuidadosamente retratada? Al sentir mi atención sobre ella, Cecilia se adelantó a cualquier argumento que yo pudiera haberle planteado y pensó, no lo hagas, déjame pensar por mí misma, Tesia. Por favor, simplemente no lo hagas. Consideré la promesa que ella me había hecho, preguntándome si podría obligarla a escuchar llamándola, pero supe al instante que no podía expresar con palabras el miedo y la desconfianza en mi corazón. Solo la ahuyentaría presionando demasiado aquí. Me mordí la lengua metafísica, retirándome más profundamente en mí misma y observando atentamente cómo se desarrollaba la situación. Continúa, dijo Cecilia caminando rígidamente alrededor de la plataforma para poder ver a Agrona claramente. Xiae me ha enseñado mucho. El misterio de las formas de hechizo de los Dijin, la presencia de las ruinas, incluso la reencarnación. Aunque fue mi genio el que permitió la implementación del conocimiento Dijin almacenado. Fue Xiae compartiendo esa información lo que me permitió traeros a ti y a Nico de vuelta a la vida en este mundo. Cecilia esperó, su mente concentrada en una pregunta específica que quería que él respondiera, pero no se atrevió a preguntar. Agrona se apartó de la pared y se acercó a Cecilia. Y con ese mismo conocimiento Dijin, ella es la razón por la que podré enviarte a casa a una nueva vida, tal como deseas. Entrecerró los ojos y su comportamiento se endureció. Cuando nuestro trabajo junto termine, por supuesto. La mandíbula de Cecilia se movía de un lado a otro mientras reunía el coraje para preguntar. Resistí el impulso de instarla. ¿Y después de mi integración? Esos magos, las runas y la mesa. Había más en todo eso que simplemente asegurarse de que sobreviviera, ¿no? Lo hubo, respondió Agrona simplemente. Ceres desencadenó la integración demasiado rápido, y era posible que este frágil cuerpo elfo no fuera lo suficientemente fuerte para afrontarlo. Preparé la capacidad de transferirme una parte del potencial del legado. Se encontró con los ojos de Cecilia sin pestañear. Esto es una guerra. En caso de que le sucediera algo, no podría dejar de preparar un dispositivo de seguridad, o incluso varios. Los dientes de Cecilia rechinaron, pero pude sentir sus palabras balanceándola. Agrona pareció hacer rodar alguna palabra no dicha en su boca antes de volverse repentinamente hacia el artefacto de Jin. Xiae, necesito encontrar a Arthur Leywin. Ha estado en las Relictoms y visitó las otras ruinas. Él proyectará una fuerte señal de éter y tiene múltiples formas de hechizo. No debería ser difícil localizarlo con tantos de mi gente en Dicatén para lanzar la red. No estoy segura de tener suficiente poder, Agrona, pero lo intentaré, dijo la voz femenina que emanaba del aire que nos rodeaba. ¿Lanzar la red?, repitió Cecilia. Su propia atención se volvió lentamente hacia el cristal brillante y los anillos giratorios. Agrona le dedicó una sonrisa de satisfacción, y la tensión anterior disminuyó. Parte de la función de las runas que desarrollé a partir de las antiguas formas de hechizo de Jin, las runas impresas en cada lacriano adornado, es proporcionar un punto desde el cual Xiae pueda recopilar información. Cecilia parpadeó con silencioso asombro. Es por eso que invadiste Dicatén a costa de tantas vidas alacrianas. Expandir esta red a través de los soldados. Te dije que necesitaba ojos en el terreno. Simplemente no dije de quién estaba mirando realmente los ojos. Pareciendo entender,
Cecilia rápidamente recitó todos los lugares donde había sentido la firma etérea de Arthur. Tendré que buscar un lugar a la vez, dijo Xiae en tono de disculpa. Simplemente no puedo realizar una búsqueda más amplia de una sola vez. Luego, después de unos momentos, la firma que viene debajo del antiguo refugio de Jin de... Discúlpeme, el nombre del asentimiento no parece estar contenido en mi memoria. La firma que viene debajo del desierto de la nación dicatiano de Dar definitivamente no es Arthur Leywin, aunque por lo que has dicho claramente fue creada por él. Una imagen de la cámara donde Cecilia había luchado contra el Azur apareció en mis pensamientos, centrándose en una bola de energía amatista con forma de huevo. Uno por uno, Xiae repitió el proceso para cada uno de los lugares donde podría haber estado Arthur. Temía a cada uno. Luego, sentí un alivio repentino pero de corta duración al comprobar que no era él antes de que ella rápidamente pasara al siguiente. En todo el proceso tomó varios minutos. La densidad de señales capaces de alcanzar la ubicación indicada dentro de los restos de la nación élfica de Elenoir es bastante limitada. Sin embargo, basándome en lo que puedo sentir, calcularía que hay un 95% de posibilidades de que Arthur Leywin no esté en ese lugar. El rostro de Agrona se tensó ligeramente mientras Cecilia se movía. Inteligente, Arthur. Así que todos tus escondites son falsos y tu firma real estaba lo suficientemente bien escondida como para engañar incluso al legado. Agrona se rió entre dientes. Esta fue una táctica descarada para alguien que afirma considerar la vida de sus amigos y familiares en tal punto. Bien, Xiae, concéntrate exactamente en aquellos lugares donde Arthur no ha intentado llamar la atención. ¿Qué está tratando de impedirnos ver? Por supuesto, Agrona, esto puede tardar un momento. Agrona y Cecilia esperaron. Un mapa apareció repentinamente en mi mente, seguido por la voz incorpórea. Extraño, parece haber una anomalía etérica presente en este lugar. Una luz roja ardía en el mapa en el lugar cerca de las grandes montañas, entre los claros de las bestias y lo que sería ser el bosque de Elshire. Aunque no se trata de una fuente de éter, esta anomalía lleva la misma firma que los conjuros utilizados para ofuscar la presencia física de Arthur Leywin. Según la información a la que tengo acceso en este momento, esto tiene todas las características de una dimensión de bolsillo conjurada. El cristal palpitó cuando la voz terminó de hablar, pareciendo orgullosa de sí misma. ¿Se metió en su propia...? No. El rostro de Agrona se dibujó en una sonrisa tensa y depredadora. Ah, Arthur, debería haberme dado cuenta yo mismo. Pensamos muy parecidos tú y yo. Agrona extendió la mano y pasó una mano por uno de los anillos giratorios que disminuyó la velocidad para permitirle hacerlo. La luz lavanda del cristal parpadeaba. Bien hecho, Xiae. Descansa ahora. No volveré a invocarte hasta que hayas recuperado todas tus fuerzas. El cristal se iluminó. Ten cuidado, Agrona. Manipular el destino es peligroso. Una dimensión de bolsillo. El antiguo Asura le guiñó un ojo juvenilmente al cristal brillante. ¡Vieja coqueta! Xiae. Date prisa, Arthur. Sea lo que sea que estés haciendo, supliqué sabiendo que nadie más que yo podría oírme. Agrona abrió la puerta y un grito resonó por los pasillos para llegar hasta nosotros. La voz gritaba el nombre de Cecilia. Cecilia pasó corriendo junto a Agrona, quien se detuvo para asegurar la puerta detrás de nosotros. ¡Nico! Gritó dándose 2 vueltas mientras intentaba descubrir de qué dirección venía su voz. ¡Estoy aquí! Pasos corriendo resonaron en las paredes del pasillo y Nico dobló una esquina y se detuvo. Él estaba sonrojado y sin aliento, mirándola con alivio y miedo. Cecilia, tenía tanto miedo. Dijeron que habías abandonado la grieta. ¿Qué estás? Se detuvo, luchando por recuperar el aliento. ¿Qué pasó? Tanto Cecilia como Nico se pusieron rígidos cuando Agrona los alcanzó. Silbó alegremente y toda apariencia de enfado y decepción iniciales desapareció. Bueno, Nico, llega justo a tiempo para regresar a Dicatén con nosotros. Vamos a recoger a tu viejo amigo Gray. Las cejas de Nico cayeron y abrió la boca, pero Agrona siguió hablando. Sí, de hecho lo hemos encontrado. Y sí, de hecho está descansando justo donde te envié a buscar. Dentro de la cueva de Silvia. La cueva que tu informe me aseguró que estaba vacía. Nico solo parecía más confundido. Sus ojos saltaban de Agrona a Cecilia como si solo su mirada pudiera responder a sus preguntas. God. Mirá dónde se escondió el Chad. Agrona puso los ojos en blanco. Lo juro, Cadel habría notado una dimensión de bolsillo si lo estuviera mirando a la cara. Pero claro, tú no eres Cadel. Nico se hundió, pero Cecilia se enfureció. ¡Agrona! Agrona sacó las manos de los bolsillos y las levantó a la defensiva. No importa, este es un momento de celebración.
Pasó un brazo alrededor de los hombros de Cecilia y luego hizo lo mismo con Nico en el otro lado. Porque juntos finalmente vamos a matar a Arthur Leywin. Tessia, 2 puntos. Date prisa, Arthur. Also Tessia, 2 puntos. Ayuda a Cecilia a liberarse. Y la verdad que troll. Tipo, tendría que haber esperado un poco más, para mi parecer. Al menos hasta que la saque Arthur o vea que se está por cagar muriendo de hambre, ¿no? Capítulo 477. Ascensión. ¡Mamá! ¡Se viene! ¡Se viene, pelotudos! Pop de Arthur. Todo tiene sentido ahora. Por alguna razón Tess era el recipiente para Cecilia. Tal vez fue por nuestra relación en este mundo que tenía que crear el puente, pero eso no importaba. Si tanto Nico como yo nos volvimos tan fuertes después de reencarnar en este mundo, ¿qué tan fuerte sería Cecilia, el legado, si reencarnara en el cuerpo de Tess? Los ecos distantes de mis pensamientos resonaron sobre y debajo de mí, yo presente y despierto. Sylvie, ya sabes lo que dijo Rinia. Mi voz salió suplicante, pero solo por el extraño efecto de la piedra angular que provocó que los acontecimientos se desarrollaran tal como lo habían hecho. No podemos dejar que se queden con Tess. Sentí a Sylvie sacudir la cabeza contra mi espalda. Ella me estaba abrazando, impidiéndome seguir luchando, porque Cadel y Nico estaban a punto de llevársela. Y yo me estaba muriendo. Ambos nos haremos más fuertes, dijo con la voz apagada. Mientras estemos vivos tenemos una oportunidad. Con el Requiem de Aroa canalizado, extendí la mano y pellizqué el hilo dorado entre mis dedos. El tiempo se congeló. Tessia todavía estaba a punto de alejarse de mí. Ella acababa de pronunciar las palabras que yo temía que fueran las últimas que diría. En cierto modo, era casi gracioso. Estaba tan distraído que todavía no había escuchado lo que ella dijo. Consideré invertir el tiempo, prestar más atención, solo que... Más allá de Tessia, cansados de la batalla y manchados de sangre, Cadel y Nico la esperaban. La ciudad Telmor ardía a su alrededor. Las llamas que se elevaban hasta el cielo parecían vidrieras contra el cielo lleno de humo. Este fue el momento en que todo cambió. Y este es el próximo desafío que debemos superar si queremos seguir adelante, les comuniqué a Sylvie y Regis. El cuerpo de Sylvie se relajó detrás de mí mientras su yo consciente ejercía el control. Sus brazos se relajaron cayendo a los costados y dio un paso alrededor. Su mirada recorrió el campo de batalla helado. Regis se manifestó a mi lado saliendo de la oscuridad y entrando al mundo de la piedra angular, en su gran forma de lobo de sombra. ¿Y cómo hacemos eso exactamente, princesa? Habíamos pasado algún tiempo siguiendo los hilos del tiempo y del destino de un lado a otro a lo largo de estos primeros años de mi vida, pero no habíamos descubierto ninguna idea nueva sobre la mecánica de la piedra angular o el aspecto del destino, ya sea por naturaleza de interactuar directamente con hilos dorados a través del Requiem de Aroa, o la presencia fundamental de Sylvie y Regis. Descubrí que podía hacer cambios y explorar eventos alternativos sin olvidarme de mí mismo. Bien. Mientras pensaba esto, Regis se alejó de mí para pararse junto a Nico. Con una mirada traviesa, Regis se levantó y cerró sus mandíbulas alrededor de la garganta de Nico. El hilo se soltó de mi agarre y el mundo volvió a ponerse en movimiento. Hubo un chorro de sangre y Nico tropezó hacia atrás, cayendo con fuerza al suelo con un grito ahogado y gorgoteante. Antes de que la escena pudiera continuar, agarré el hilo nuevamente con el Requiem de Aroa y tiré ligeramente, invirtiendo el tiempo antes del ataque de Regis. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Te sientes mejor ahora? Le pregunté a Regis, mi voz llena de exasperación. En realidad no, admitió, sus hombros lupinos subiendo y bajando mientras suspiraba profundamente. Concéntrate, lo reprendió Sylvie suavemente antes de volverse hacia mí. Adelante, Arthur, estoy lista. Me concentré nuevamente en la runa divina Requiem de Aroa, y apenas noté la picazón constante en mi núcleo físico. Lentamente, queriendo experimentar todo tal como sucedió, empujé hacia adelante a lo largo del hilo dorado, experimentando nuevamente mi creación de la dimensión de bolsillo que me permitió sacar con seguridad a Tessia y los demás del campo de batalla a través de un portal creado a partir del medallón de Rinia. Sylvie lanzó su propio hechizo, si es que esa era la palabra correcta para lo que había hecho al transferirme su propia energía vital, y nos miramos mientras una vez más ella se desvanecía. Agarré el hilo con fuerza, congelándonos de nuevo. Sylvie todavía estaba allí, una persona dividida en dos partes, un aspecto fantasmal formado dentro del polvo de lavanda y dorado, y una brillante chispa plateada de su propia fuerza vital que flotaba hacia mí con todo el resto de su energía adhiriéndose a mí. ¿Sylvie? La mota plateada brilló, mientras la imagen fantasmal permaneció congelada. Apreté los puños y moví los brazos con emoción. ¡Funcionó! Funcionó, aunque
Me está costando mucho obligarme a permanecer consciente en esta forma. Por supuesto, pensé, sintiéndome tonto. Déjate llevar dentro de mí. Regis, guíala. Regis, que ya había regresado a su estado incorpóreo, salió de mí y revoloteó hasta la chispa plateada, zumbando uno alrededor del otro como luciérnagas. El hilo oscuro y la chispa plateada revolotearon irregularmente, acercándose con cada giro brusco hasta que desaparecieron en mi pecho. ¡Oh!, pensó Sylvie. Su mente se relajó y me permitió liberar una tensión que no me había dado cuenta que llevaba. Eso es mucho mejor. Vamos. El hilo volvió a moverse entre mis dedos y caí en el portal que había conjurado. Solo que no me llevó al santuario subterráneo como estaba previsto. Había funcionado para Nifia, Madame Aster y Tesia, pero mientras caía en él ahora, avanzando con cuidado a través del tiempo, pude ver el tejido de magia etérea deshaciéndose. Cuando el portal colapsó, dejó una especie de agujero. Me di cuenta de que era un agujero en el reino etérico. Justo al otro lado había una gran sala circular con suaves pilares blancos que sostenían el techo, iluminado por un cálido resplandor. La energía dorada resumaba de la piedra sólida presionando contra los bordes del agujero dejado por el portal, manteniéndolo abierto cuando entré. El portal había desaparecido y el agujero entre dimensiones se tragó en el momento en que lo atravesé. La luz dorada parpadeó y se desvaneció, y quedé tendido en el suelo tal como había estado cuando desperté por primera vez en las Relictoms. ¿Sylvie? ¿Regis? ¡Estamos aquí!, respondieron juntos, dos nodos de calidez y conciencia, dentro de mi núcleo ahora roto. Me puse boca arriba y sonreí al techo en blanco. Funcionó. Regis se manifestó a mi lado y trotó por la cámara. Humeó a su alrededor durante 1 minuto. Esa cosa del huevo no está aquí. Entonces no debemos necesitarlo, pensé, nervioso y esperanzado a la vez. ¿Sylv, puedes salir? Voy a intentarlo. La chispa plateada salió de mi pecho. Estaba vacilante, flotando en el aire, justo más allá del refugio de mi carne y mis huesos. La forma del lobo de Regis se volvió transparente e inmaterial. Luego se transformó en una voluta oscura que se deslizó hacia el costado de Sylvie. Los dos giraron uno alrededor del otro momentáneamente. Luego, Regis se tragó la chispa plateada. O al menos eso es lo que parecía. Durante un par de segundos Sylvie fue visible solo como una pequeña cantidad de luz plateada que se filtraba a través del cuerpo incorpóreo de la brisna oscura. Sus pensamientos combinados estaban distorsionados y eran difíciles de analizar, pero esperé confiando en ambos tanto como confiaba en mí mismo. Regis comenzó a brillar con una tenue luz dorada. Partículas doradas y lavanda comenzaron a emanar de la voluta y a tomar forma frente a mí. Sylvie fue dibujada dorada, brillante de la nada. Sus rasgos se aclararon a medida que el halo que la rodeaba se desvanecía. Regis reapareció a su lado oscuro contra su luz. Con Rielnger todavía activo, observé los hilos del destino con atención. Curiosamente, la línea de tiempo no se vio alterada drásticamente por la aparición de Sylvie en persona. En cierto modo siempre estuve aquí, dijo imaginando el huevo de piedra en su mente. Esa parte de mí nunca te abandonó. Ella giró sus manos y las miró interrogativamente. Es extraño, sin embargo, no me siento del todo real. Luego, sin previo aviso, se disolvió nuevamente en la luz, apareciendo sola como una chispa. ¡Mira! ¡Puedo! La chispa se lanzó hacia adelante, moviéndose sin esfuerzo a través de mi carne para flotar alrededor de los restos arruinados de mi núcleo. Pero, ¿por qué podría ser esto? Podría ser simplemente un bug en la Matrix, dijo Regis sentado en cuclillas, con la lengua afuera. Pero mi opinión increíblemente educada es que el destino simplemente nos está jodiendo. Sylvie reapareció ante mí nuevamente. ¡Tu boca, Regis!, lo regañó Sylvie suavemente, reprimiendo una sonrisa. Las leyes de la realidad parecen desmoronarse cuanto más poderosos nos volvemos, dije mientras extendía la mano y apretaba la mano de mi vínculo. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué pasará cuando nos vayamos de aquí? ¿Tiene sentido que todavía sepamos cualquier cosa nueva que aprendamos o cualquier conocimiento que obtengamos a través de la piedra angular? Pero ¿qué pasa si, no lo sé, desbloqueo una nueva runa divina? Solo como ejemplo. Esa es una pregunta interesante. Pero aún así queda la más importante. ¿Cómo nos acerca esto a comprender el destino y escapar de la piedra angular? No pude contener del todo el ceño fruncido que apareció en mi rostro. Las Relictoms es donde se guarda todo el conocimiento de los Dijin. Todo lo que sabían sobre el destino está aquí, en alguna parte. Mirando hacia atrás, mi camino estuvo lleno de oportunidades perdidas. Primero quiero ver qué sucede cuando reconstruya mi núcleo de éter dentro de la piedra angular. Después de eso, hacemos lo que hacen todos los Ascenders. Navegar por las Relictoms dentro de la piedra angular era diferente de lo que había sido en realidad. Mi capacidad para llevarnos de un lado a otro a través del tiempo me permitió explorar de una manera que antes no podía. Curioso, avancé hasta que Kaere y yo reclamamos el compás del relicario de la Academia Central. Luego, guardé el compás en mi ruina. Mirá cómo avanza para el momento donde están
las bolsitas de dormir, ¿no? En mi runa de almacenamiento extradimensional y revertí el tiempo nuevamente, hasta la primera zona en la que había ingresado. Una vez más, de pie dentro de la cámara sin adornos, miré hacia el espacio extradimensional. El compás estaba allí esperándome, a pesar de que técnicamente la había adquirido en el futuro. Sintiendo una creciente emoción, saqué el compás y lo giré en mi mano. La esfera bruñida todavía era una reliquia muerta, así que canalicé el Requiem de Aroa y procedí a repararla nuevamente. «Ahora podemos ir a cualquier parte», dijo Regis, caminando a mi alrededor con entusiasmo, sus garras golpeando el suelo de piedra. El golpeteo cesó, y él me miró con el ceño fruncido en su cara lupina. «A cualquier lugar, excepto el 1000 pies. ¡Nunca más!». Me reí de buen humor. Había una sensación de esperanza compartida entre los tres. En realidad estaba pensando, ahora tenemos todo lo que necesitamos para navegar juntos por las Relictoms, pero antes de hacerlo, hay algo más que quiero saber. Las cejas de Sylvie se alzaron al darse cuenta de mi intención. Me gustaría eso. ¿Tú crees? Sí, no veo por qué no. Después de todo es la piedra angular, y si algo sale mal, ahora podemos volver a intentarlo fácilmente. Y si algo sale mal ahora podemos volver a intentarlo fácilmente. Me golpeé el esternón. Sin embargo, será mejor que entres dentro de mí. Estamos retrocediendo bastante. Los ojos dorados de Sylvie brillaron intensamente por un momento antes de transformarse nuevamente en un hada, y tanto ella como Regis se refugiaron dentro de mi núcleo. Respiré profundamente, activé Realmheart y el Requiem de Aroa, tomé el hilo dorado en mis dedos y tiré con fuerza. Mi vida pasó en el sentido inverso, revelando todos mis logros y fracasos en cuestión de momentos. La guerra, Ephiótus, la Academia Cyrus, los claros de las bestias. Con Jasmine, y luego estaba nuevamente parado frente a la cueva de Sylvia, solo un niño recién separado de mi familia, y sin embargo, mi piel joven estaba marcada por las formas de hechizo y las runas divinas. Más extraño aún, el núcleo de mi pecho estaba lleno de éter y maná. Veremos qué tiene que decir la abuela sobre esto, murmuré comenzando el descenso hacia la cueva donde Sylvia esperaba. ¡Ojo! Yo sabía que Sylvia iba a estar involucrada en esto. Todas las otras veces que había vivido este momento, jugaban en el fondo de mi mente. Los recuerdos se superponían y se confundían. Me di cuenta de ello. Después de suficiente tiempo aquí, una vida se volvería indistinguible de otra. «La piedra angular te tragaría entera», añadió Sylvie, y un escalofrío recorrió mi espalda. El final está a la vista. Tiene que estarlo. Aterricé al final de la larga caída, sosteniendo mi cuerpo con maná y éter, aterrizando cómodamente. Así que, niño, finalmente... La voz resonante de Sylvia se apagó. Ella me miró boquiabierta, su cuerpo alto como un árbol sentado rígidamente en el trono de piedra irregular. Esos ojos rojos tan petrificantes para mí cuando era niño estaban llenos de asombro y confusión. Y miedo mientras se hundían en mí a través de mí. Los enormes cuernos que crecían en su rostro demoníaco se giraron ligeramente cuando su cabeza hizo lo mismo. «Pero no entiendo». «Me sorprendería que lo entendieras», respondí casualmente, metiendo las manos en los bolsillos de los pantalones de mi infancia. Me balanceé arriba y abajo sobre las puntas de mis pies. Y la miré con una sonrisa. «Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, abuela Sylvia». Una hora más tarde, Sylvia y yo nos sentamos juntos en el suelo frente a un pequeño fuego. ¡Che, qué puto Chad! Y pensar que hace una hora le dijo ¡Asa! En lugar de sus formas demoníacas o de dragón, Sylvia tenía el mismo aspecto que yo. La había visto en su retrato. Era una mujer hermosa, refinada y noble, de mediana edad, según los estándares humanos. Su cabello rubio, claro, no estaba trenzado alrededor de su cabeza como una corona como lo había estado en la pintura, sino que colgaba en una sola trenza gruesa sobre su hombro. Sus ojos color lavanda iridiscente se encontraron con los míos, todavía del azul que había heredado de mi padre. Esa es toda una historia, Arthur. ¿Cuántas veces has retrocedido el tiempo para llevarnos a este punto? Ninguna, dije en mi pequeña voz, suponiendo que me creas. De lo contrario, Realmheart se activó levantando el cabello de mi cabeza y conjurando runas brillantes bajo mis ojos. Levantó una mano para detenerme. Sí, ¿cómo no iba a hacerlo? Pero luego está lleno con la confianza de quien sabe que no puede fallar.
Hice una mueca y solté la runa divina. No puedo fallar aquí, contigo, tal vez, pero el panorama general, el destino, todavía está muy indeciso. Y... Ella vaciló sus dedos jugando inconscientemente con su trenza. ¿Y mi hija? Sonreí suavemente. Prepárate, abuela Silvia. Sal, Sil. La hada plateada flotó libre de mí, flotando como una hoja en el viento a mi alrededor. Silvia la miró con intensa aprensión. Después de varios largos segundos, la pequeña luz se extendió moldeándose en Sylvie, de la misma manera que su forma humana se transformó en dragón. Apareció con el cabello intrincadamente trenzado y enrollado alrededor de su cabeza, no del todo diferente al retrato de Silvia, y vistiendo un vestido de batalla de escamas negras. La mandíbula de Sylvie se movió en silencio. La abuela Silvia se puso de pie, acariciando su costado herido. Las dos se miraron sin palabras. Una sutil tensión crecía entre ellas. Luego, en el mismo momento, ambas dieron un paso adelante y se abrazaron. Toda la tensión se disipó como arrastrada por una marea que retrocedía. Sylvie dejó escapar una risa encantadora, infantil y sorprendida, y su madre hizo lo mismo. La abuela Silvia me miró por encima de los hombros de Sylvie y sus ojos brillaron con lágrimas. Finalmente la abuela Silvia se apartó, aunque mantuvo las manos en los brazos de Sylvie. Ah, claro, aparte... O sea, aparte de todo, Arthur está en esa cueva en este momento. Tanto en la piedra como en el mundo. Eres más hermosa de lo que jamás hubiera esperado. Ay, hija mía. Pensé... Bueno... Tragó visiblemente y sacudió ligeramente la cabeza, provocando que una lágrima se deslizara de su ojo y bajara por su mejilla. Parece que confiarle tu huevo a Arthur fue la decisión más sabia que pude haber tomado. Las dos empezaron a hablar. La abuela hacía preguntas y Sylvie respondía lo mejor que podía. La historia de la vida de Sylvia hasta el momento no fue del todo feliz, y la abuela Silvia alternaba entre sonrojarse y palidecer mientras Sylvie respondía a sus preguntas lo mejor que podía. Era extraño verla así, acurrucada alrededor del pequeño fuego sentada en el suelo con Sylvie, ambas en sus formas humanoides. Me alegro de haberla visto así, aunque sea solo una simulación, pensé para mis adentros, con la garganta apretada por la emoción reprimida. Regis se movió y apoyó la barbilla en mi pierna. Arma de destrucción masiva, apoyo emocional, presentándose al servicio, señor. Bromeó. Sentí una pequeña sonrisa borrar mi ceño, y lo froté entre las orejas, a gusto. La conversación entre Silvia y su madre continuó solo durante 10 minutos antes de que la abuela Silvia abordara vacilantemente el tema de Agrona. Sí, sé que Agrona es mi padre, respondió Silvia levantando la barbilla y pareciendo repentinamente desafiante. He tratado de no permitir que ese hecho influya demasiado negativamente en mi visión de ti. La abuela Silvia le dedicó a su hijo una sonrisa suave y comprensiva, pero sus ojos estaban fijos en el suelo. Entonces eso es quizás más de lo que merezco. Gracias. Podrías decir por qué te enamoraste de ese viejo sabroso, ¿no? Me aclaré la garganta y me froté la nuca dudando en entrometerme en el momento. Pero me recordé a mí mismo que por muy real que esto pueda parecerle a Sylvie, esta versión de la abuela Silvia no existía. Habíamos venido por una razón y necesitaba esas respuestas. Cuando huiste de él, ¿cómo te enteraste de las ruinas de los Dijin? ¿De dónde sacaste ese mapa? La abuela Silvia se mordió el labio, una expresión inesperada al ver sus majestuosos rasgos, y le lanzó una mirada a Sylvie antes de volver a prestarme atención. Como ya sabes tanto, no veo ningún daño en explicar más, aunque yo nunca esperé contarle esto a nadie. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Había un dispositivo en la fortaleza de Agrona, una reliquia Dijin, solo que tenía una mente Dijin alojada en su interior. O sea que ella la encontró. Como en las ruinas, dije sorprendido. ¿Pero cómo? Las cejas de Silvia se juntaron ligeramente y sus ojos estaban enfocados en algún lugar más allá del fuego, mirando a un pasado que solo ella podía ver. Él la encontró en los primeros días, cuando su gente apenas había comenzado a explorar las Relictoms. Para él, su trabajo era ayudar a navegar por el lugar, así como almacenar y catalogar el conocimiento de los Dijin relacionado con sus creaciones. Pero Agrona ya había logrado sacarla de las Relictoms e instalarla en las profundidades de su fortaleza cuando fue desterrado, y yo tontamente intenté advertirle de los planes de mi padre. ¿Su? Preguntó Sylvie. El Dijin, espíritu. Shiae, respondió la abuela Silvia mirando hacia otro lado. Fue de ella que supe la verdad. Sylvie se inclinó hacia adelante y abrazó sus rodillas contra el pecho. ¿Qué verdad?
Cuando regresé por Agrona encontré un caparazón del Asura del que me había enamorado. Tal vez este era el verdadero él y yo solo había conocido una sombra, o tal vez su destierro y traición en los otros Asura. Incluyéndome a mí, pensó. Rompió algo en él. Me encarceló cuando supo que estaba embarazada, deseando experimentar con su propia hija para aprender más sobre cómo los dragones manipulaban el éter y cómo podía usarlo contra ellos. Su propia hija. Y él te vio como nada más que otro experimento. Apretó los dientes con fuerza y un fuego brillante ardió en sus ojos. Shiae me mostró lo que te esperaba a ti, a nosotras dos. Pero ella dijo... Silvia vaciló y respiró entrecortadamente. Dijo que el destino tenía algo más reservado para ti. Ella me mostró un niño, me habló de la reencarnación de un rey de otro mundo, Grey, y de cómo él te protegería si pudiera encontrarlo. Y así es como conseguiste el mapa de las ruinas de los Dijin. Sacudí la cabeza con incredulidad. Una vez más, el destino parece estar jugando conmigo, alineando todo así. Che, qué flasheada. Nos quedamos en silencio y observé cómo el pequeño fuego crepitaba alegremente. Sus llamas de color naranja brillante ignoraban felizmente la presión que descansaba sobre mis hombros. Aunque había aprendido a qué había venido, no me dejó satisfecho. De hecho, la revelación de que Agrona tenía a uno de los remanentes de los Dijin a su disposición y que aparentemente estaba dispuesto a ayudarlo y tenía una comprensión más profunda del conocimiento del pueblo Dijin que cualquiera de los remanentes que había descubierto, no me trajo tranquilidad. Es hora. Deberíamos irnos, le envié a Sylvie. Solo un poco más, pensó. Sus ojos dorados se volvieron hacia mí suplicantes. Es posible que nunca vuelva a tener la oportunidad de hablar con ella. No le estás hablando ahora, respondí gentilmente, consoladoramente. Esta no es Silvia, solo una sombra de ella creada por la piedra angular. Yo... Tienes razón, por supuesto. Sylvie se quedó rígida y ya no me miraba. Estoy perdiendo el control de mis emociones. De pie hice una reverencia respetuosa. Abuela, gracias. Yo sé que esta conversación probablemente no haya tenido mucho sentido desde tu perspectiva, pero ha sido de gran ayuda. Desgraciadamente debemos ir... Espera, dijo agarrándose el costado mientras se levantaba. Antes de que lo hagas he estado pensando. Dijiste que te di mi voluntad y que a través de ella pudiste utilizar la técnica Rianhert. Sé por qué te destruyó y creo que puedo brindarte la información necesaria para controlarlo mejor. ¡Ojo! Eso no es necesario, respondí con un pequeño movimiento de cabeza. Cuando esto termine, ya no podré usar maná y aunque eventualmente recuperaré Rianhert será en una forma diferente. ¿Aún así? Dijo Silvia con un tono suplicante audible en su voz. Y recordé el hecho de que cuando estuve con ella en mi vida real, me había retenido durante meses más de lo necesario. Estás sola, lo sabía. Ella continuó diciendo, entonces tal vez esta idea sea aplicable a tu versión de Rianhert. Me gustaría saber que este conocimiento seguirá vivo cuando yo ya no esté. Mi creciente necesidad de seguir nuestro camino disminuyó y solté un suspiro profundo, sintiendo que me desinflaba. Forzando una sonrisa de agradecimiento para ocultar las complicadas emociones que este encuentro había despertado en mí, dije, por supuesto, abuela Silvia, por favor, muéstranos. Bueno, el primer remanente de Dijin no fue más útil esta vez, señaló Regis de mal humor mientras activaba el compás para alejarnos de la primera ruina. Fue de gran ayuda, pero no tenía nada más que darnos, respondió Sylvie recorriendo con la mirada el desordenado laboratorio por última vez. Al menos pude ver otra vez esa técnica suya de éter, dije, intentando que el viejo remanente del Dijin me enseñara, pero estaba obsesionado con la prueba. El portal giró cuando su destino cambió bajo la influencia del compás y mis compañeros se refugiaron dentro de mi núcleo. Pasé. La entrada destrozada a la segunda ruina yacía detrás. Me apresuré hasta llegar a la puerta de cristal negro atrapada en su ciclo de ruptura y reforma. Entra, bienvenido descendiente, por favor. Las palabras se formaron en mi cabeza. Como antes, activé Godstep y salté al otro lado, parándome ante el segundo pedestal remanente del Dijin. A medida que Silvia me había enseñado más sobre el Rianhert, llegué a la conclusión que antes solo había flotado en los límites del pensamiento consciente. Realmente no sabía lo que se suponía que debía hacer. No podía escapar sin descubrir una visión del destino, pero no sabía exactamente cómo perseguir esa visión. A diferencia de las piedras angulares anteriores, esta era completamente abierta. No se me presentó ningún rompecabezas ni se me proporcionó ninguna meta. Había aprendido a navegar y manipular el mundo creado por la piedra angular y eso me había aportado una pequeña idea en la forma de los hilos dorados, pero desde entonces no había estado más cerca de desbloquear el poder que contenía la piedra angular. Pero eso no significaba que no pudiera hacer algo. La segunda proyección de Dijin salió detrás del pilar. Pequeña y delgada, con una piel de color lavanda rosado apagado y cabello amatista muy corto. Vestía pantalones cortos blancos y una envoltura en el pecho que mostraba los patrones entrelazados de runas con forma de hechizo que cubrían su cuerpo.
Ella me dio una sonrisa débil y triste. Entonces alguien recuperó mi creación después de todo. En verdad, esperaba que su santuario permaneciera intacto hasta el fin de los tiempos. Espera, has escuchado estas palabras antes. Tú, me has visto antes. La sonrisa se convirtió en un ceño desconfiado. ¿Quién eres? Tú ya sabes, y creo que también sabes a qué he venido. No hay necesidad de preocuparse por la prueba que te han encomendado. En cambio, quiero aprender lo que solo tú puedes enseñarme. Sus cejas se alzaron lentamente. Puedo verlo en tu mente. Tienes la fuerza para defenderte, atacar y derramar la sangre de nuestros enemigos. Eres exactamente quien estaba esperando, y te entrenaré para manejar el éter no solo como una herramienta de creación, sino como una verdadera arma de destrucción. ¿Ojo? Una larga, delgada y curvada hoja de éter apareció en su mano izquierda. Luego, una segunda en su derecha. Los cruzó frente a ella. Chispas volaron por el aire donde se tocaron. Yo te entrenaré. Me sirve, ¿eh? Invoqué mi propia espada de éter sosteniéndola con ambas manos. Luego, un segundo se manifestó a mi derecha a la altura del hombro y un tercero a mi izquierda al lado de mi cadera. El Dijin me miró con sorpresa y deleite. Dio un paso atrás y varias espadas más aparecieron a su alrededor. Sí, eres a quien estaba esperando. Es difícil decir cuánto tiempo entrenamos. El tiempo se convirtió en una mancha etérea. El espacio se redujo a una única y pequeña cámara. Sus palabras volvieron a mí mientras luchábamos. Solo después de que comprendas el éter en sí mismo, podrás comenzar a comprender el destino. Lo recité como un mantra, esforzándome por comprender cada aspecto de mis habilidades, mientras luchaba contra ella. Cuando comenzó a disminuir la velocidad, ya no era capaz de esforzarse al máximo de sus habilidades debido a la falla mecánica de su carcasa. Tiré del hilo hasta el principio y lo hice todo de nuevo. Mis compañeros no se quedaron mirando. Aunque no pelearon a mi lado, la proyección de Jin mantuvo una conferencia constante sobre las artes Aevium y Vivium. Resultó que ella sabía bastante sobre la naturaleza de la destrucción, y pude sentir que la percepción de Regis se profundizaba a medida que absorbía sus enseñanzas. Bueno, se bufeaban todos. Sin embargo, en la tercera repetición supe que había un límite a lo que este único remanente de Dijin podía enseñarnos. Necesitaba esforzarme más y más. Todos lo hicimos, y así seguimos adelante. Los tres pasamos de zona en zona encontrando y conquistando desafío tras desafío. En lugar de pasar por cada zona o capítulo como lo llamaban los Dijin, examinamos los cimientos de los espacios y las pruebas que nos proporcionaban. Después de todo, ese era el propósito de las Relictoms: albergar el conocimiento etéreo de los Dijin, y cada capítulo proporcionaba un ejemplo físico real de dichas artes del éter. Resultó una tarea difícil. Me acordé de las computadoras de mi viejo mundo, con programas codificados en un lenguaje especial inventado solo para la tarea. Estudiar las Relictoms fue como intentar aprender ese idioma estudiando el resultado de un programa. Carecía del conocimiento subyacente necesario para siquiera empezar a ver la imagen completa. Pero a través del uso, la práctica y las dificultades, Sylvie, Regis y yo perfeccionamos nuestras propias habilidades a lo largo de docenas de capítulos y pruebas, contra miles de enemigos. Solo una habilidad no aumentó en potencia. De hecho, todavía no había podido utilizarlo en absoluto. Hola, Manuel. Mientras estábamos en la cúpula helada, en el corazón de la zona nevada donde originalmente me había encontrado con 3 pasos. Che, qué bueno, qué nostalgia. Y las otras tribus con caer a mi lado, consideré el gambito de rey. La runa divina fue proporcionada por una piedra angular. Habría tenido sentido que fuera una parte esencial para navegar por esta piedra angular, al igual que Rialmhert y el Requiem de Aroa, y sin embargo parecía no hacer nada en absoluto. Nada más que llenar mis pensamientos de niebla y darme dolor de cabeza de todos modos. Sí, para mí Silvia sufrió más que Tessia, sí o sí. Fue por eso que había regresado a esta zona. Las tribus de... Che, Alvid, ¿sabías que sos top 3 donadores del canal de la historia? Ayer estaba mirando eso y me sorprendió. O sea, no lo recordaba. Primero está... creo que está Thor. Y segundo está... segundo no me acuerdo quién estaba. Pero otro super narco que tendría que saber. Yunik ¿Yunik está segundo o primero? Ahora ya me perdí. Creo que primero o segundo. Ya me perdí. Fue por eso que había regresado a esta zona. Las tribus de la zona tenían un sentido instintivo del uso del éter, que ni siquiera los dragones podían reclamar. Los Shadow Claws, en particular, se comunicaban de una manera que requería la manipulación mental del éter, y pensé que podrían ofrecer alguna información útil. Lo que encontré en cambio fue un terreno baldío.
Las tribus habían desaparecido, había evidencia de batalla esparcida por la zona. Los esqueletos Shadowclaw, Spearbeaks, Cuatro Puños y Ghost Bears, esparcidos por la nieve como hojas caídas de los árboles. Heridas congeladas como garras y mordiscos estropearon sus cuerpos, y aunque buscamos, no encontramos a ninguno con vida. Tal vez, como tú y Kaera nunca vinieron, las cosas salvajes se volvieron fuera de control, reflexionó Sylvie mientras yo reparaba el portal de salida. ¿Dónde están ahora entonces? Regis preguntó desde donde estaba husmeando entre un montón de huesos al pie del estrado central. No importa. Las motas etéreas del Requiem de Aroa corrieron por mis brazos y a lo largo del marco del portal. No tenía las piezas del marco del portal, pero esta vez no las necesitaba. Mientras la runa divina reconstruía el portal, me recordé a mí mismo que esto no era real. ¿Podríamos regresar al momento en que acababas de ingresar a las Relic Tombs y luego seguir el tiempo para avanzar normalmente hasta que llegues a este lugar nuevamente? Sugirió Sylvie, su rostro bañado por un brillo ligeramente morado proveniente del portal que apareció dentro del marco reparado. Eso podría funcionar. Yo me detuve mientras miraba a través del portal. Era translúcido y mostraba una versión ligeramente borrosa de lo que había detrás. Solo que el portal no mostraba un lugar diferente, solo el otro lado del marco. En ese lado, sin embargo, el desgaste del estrado era diferente. La piedra más lisa, la luz era de un tono más cálido y había... Es el mismo lugar pero en un momento diferente. Jadeé. ¡Regis! Saltó desde el piso de abajo hasta lo alto del estrado y luego desapareció dentro de mí. Sylvie hizo lo mismo justo detrás de él y yo crucé el portal. No se sentía como lo hacía habitualmente viajar a través de los portales de las Relic Tombs. Era más como atravesar una puerta desde un exterior frío al cálido interior de una casa. Los olores de primaverales llegaron a mi nariz, al igual que el olor almizclado de algún tipo de animal. El aire se llenó de voces, algunas profundas y sonoras, otras más cortantes y picudas. Miré a mi alrededor con asombro. La piedra blanca de la cúpula central de la zona brillaba con una limpia luz blanca dorada. Docenas de Shadowclaw, Spearbeaks, Forfist y Ghostbears deambulaban entre filas de mesas y puestos a un lado de la cúpula. El otro era un espacio abierto donde muchos más jugaban o se sentaban a mirar, charlando animadamente. Los bípedos felinos Shadowclaw tocaron las patas de enormes Ghostbears blancos, participando en el habla de la memoria, mientras los Forfist y Spearbeaks intercambiaban ansiosamente bolsas de nueces por viales de líquido verdoso. Es asombroso, ¿no? Me di vuelta y me di cuenta de que un hombre estaba apoyado contra el otro lado del marco del portal, observando a la gente moverse debajo. Tenía la piel de color azul claro, con un tinte morado alrededor de los ojos y la boca. Cabello morado que era lo suficientemente oscuro como para casi negro, y cada centímetro de su carne expuesta estaba cubierto de formas de hechizo. «Eres un genio», dije estúpidamente. Sus suaves ojos rosados se movieron hacia mí por apenas un instante antes de volverse hacia las tribus mezcladas. Todos dijeron que estaba loco y que intentaba crear vida sensible. Y eso fue de los buenos. Los que fueron más honestos me compararon con los dragones. Él rió levemente, un sonido suave y musical. ¿Te imaginas? Todo eso, todo lo que estaba sucediendo, y aún así un Dijin tendría el descaro de llamar a otro Dijin un Indrath en voz baja cuando pasaba junto a mí por los pasillos. Me quedé mirando fijamente al hombre Dijin completamente desconcertado. De todos modos, me alegro de que hayas podido venir, Arthur Grey. El Dijin se alejó del marco del portal y extendió los brazos. Hay mucho que discutir, mi viejo amigo, acerca del futuro. Me froté la nuca y lo miré con incertidumbre. Lo siento, ¿cómo me conoces? La dio ligeramente la cabeza hacia un lado. Somos viejos amigos, Arthur Grey. Les he contado todo sobre mi trabajo y ahora necesito discutir lo que sucederá a continuación. En el futuro, de hecho, el futuro lejano. No puedo hacer esto sin ti, viejo amigo. Esto se está poniendo extraño, pensó Regis. Su atención giraba una y otra vez mientras intentaba observar a todos los que estaban dentro de la cúpula al mismo tiempo. Se siente como una de esas preparaciones justo antes de un momento de jumpscare. No me gusta. No puedo evitar estar de acuerdo. Definitivamente algo no es lo que parece, añadió Sylvie. Lo siento, no te conozco. Dije con firmeza dando un paso atrás. ¿Cómo te llamas? Arthur Grey, soy Ha'Enul, tu viejo amigo. El Dijin no me miró con confusión o sospecha, sino con una suave sonrisa y ojos profundos y confiados. Sabes todo sobre la creación de este capítulo y las muchas pruebas que he superado. Miré a mi alrededor, sintiéndome cada vez más como si estuviera fuera de alguna broma que no entendía. Ah, pero ahora veo mi error, dijo Ha'Enul, frunciendo el ceño a sus pies. He elegido mal. Estos recuerdos estaban almacenados en algún tipo de dispositivo. Debido a que el dispositivo está dentro de tu espacio extradimensional, no los reconocí inmediatamente como separados de tu persona. Ha'Enul suspiró. Creo que se podría decir
que es humorísticamente irónico que haya esperado tanto tiempo para presentarme ante ustedes y aún así, de alguna manera me las he arreglado para cometer un error. ¿Qué dispositivo? ¿Qué vas a...? El cristal de memoria de Jin. Claramente como el día, recordé haber cogido el cristal y la forma en que muchas versiones de la misma voz se reproducían en mi mente. Era la voz de Ha'Nul. Nunca escuché los mensajes contenidos dentro de ese cristal. Debe haber sido como un diario, su registro del trabajo que se está realizando aquí, en este capítulo de las Relic Tombs. Si este Ha'Nul puede ver incluso el espacio de almacenamiento extradimensional vinculado por esa forma de hechizo... Los pensamientos de Regis se apagaron de manera significativa. De repente lo entendí. Como respondiendo a mi comprensión, la realidad comenzó a relajarse. Comenzó con el marco del portal cuya piedra se convirtió en algo parecido a algodón de azúcar, que se separó y se alejó flotando. Luego la cúpula hundió sobre nosotros, dispersándose como nubes ligeras para revelar el cielo azul más allá. Pero las grietas atravesaban el cielo para revelar el vacío negro-violeta más allá. Cuando volví a mirar hacia abajo, toda la gente tribal ya no estaba, al igual que el estrado en el que yo había estado parado. Solo quedaron el Dijin y el portal, flotando en el vacío del reino del éter. Destino. La palabra salió sin que yo lo quisiera, pero tan pronto como la dije estuve seguro de que era verdad. Activé Realmheart. Sylvie se manifestó a un lado, Regis al otro. Nuestras tres mentes conectadas estaban igualmente asombradas por lo que estábamos viendo. El Dijin ya no existía. En cambio, un nudo de hilos dorados estaba atado en una forma vagamente humana. Docenas, tal vez cientos o incluso miles de hilos se extendieron en todas las direcciones, desapareciendo en la interminable extensión del reino etérico. Arthur Grey, he estado esperando tu ascensión. ¿Qué? Amigo, ¿qué? A ver, necesito aclaraciones del chat que ya la tienen clara. ¡Capitulazo! Número 1. Este tipo es el destino. El destino representado persona. Acá vemos que hay un montón de cosas que tienen su representación humana o bueno, demás. Aparentemente conoce a Arthur. No sabemos si en el futuro, si en el pasado, si lo está esperando. No entiendo la parte que dice lo de la piedra angular. He elegido mal, estos recuerdos estaban almacenados en algún tipo de dispositivo. Debido a que el dispositivo está dentro de tu espacio extradimensional, no lo reconocí inmediatamente como separado de tu persona. El cristal de memoria de Jin. ¿Cuál es el cristal de memoria de Jin? Recordé haber cogido el cristal y la forma en que muchas versiones de la misma voz se reproducían en mi mente. Era la voz de Ha'Nul. Ah, entonces no es que está esperando a Arthur. Estaba esperando a Ha'Nul. Y Ha'Nul era un viejo amigo del destino. Ahora, Ha'Nul, ¿quién pija era? ¿Cuándo recoge esa voz? O sea, ese cristal. ¿En qué momento recoge ese cristal? ¿Qué parte es donde lo recogía? No lo recuerdo eso. Y otra cosa más, una duda que tengo. Creo que en el siguiente cap pasa la data. Uff. Qué gana de leer otro más, me parece que voy a leer otro más, Iba a leer dos, pero está muy bueno. Si te lees el siguiente. Más tarde el Lotum o todavía no hay pago. Sí, hay pago, pero no sé si va a haber Lotum. Es que claro, ¿qué me faltan? Dos, ¿no? O sea, me faltan dos para terminar el volumen. Te lo acabas hasta el 480. Y a ver cuánto me falta para el 480. A ver. Estoy en el 4. No, claro, tendría que leer 3. No voy a leer 3. Es mucho. 2 estaba dispuesto a leer, pero 3 es otra hora y media, capaz 2 horas. ¡Den, boludo! ¡Qué flasheada! Bueno, y tengo una duda más, capaz que alguno la puede... Ha'Nul es el Dijin que creó las 4 razas del portal. Ese de nieve,
Hasta este momento no se había mencionado su nombre, pero sí su existencia. Uy, me sirve, me sirve. Y te hago una consulta, Rey de las Reyes. ¿Qué carajo pasa acá con el portal que del otro lado se ve? O sea, no terminé de entender esto. ¿Por qué cuando cruzan el portal? O sea, ¿por qué aparece un portal con el otro lado pero con el tiempo retrocedido? ¿Y por qué este chat lo estaba esperando ahí? ¿Será que aparece ese portal cuando ellos se dan cuenta de que pueden viajar por las Relictoms? Tipo, viajar en el tiempo dentro de las Relictoms también para ver cómo era antes. Claro, es que igual no pueden ir tan atrás tampoco. No entiendo por qué aparece ahí este chat. Y por qué aparece y por qué el portal del otro lado se ve como el pasado en ese mundo. O sea, en ese capítulo de las Relictoms. Eso no lo entendí. Sí, es que lo voy a tener que la próxima vez leer y finalizar el volumen, sí o sí. Porque no me voy a leer un capítulo más y si es todo seguido, una explicación y todas cosas interesantes. Lo voy a leer todo junto eso. Olvídate. Che, muy buen cap. Muy buen cap de Tebate, la verdad. Tremendo. Bueno, no sé, me voy con más dudas que respuestas, pero me voy hypeado. Bastante hype.